Hola, mi nombre es José Teres Olivos del cuarto semestre Grupo D y en este video les voy a mostrar el proceso de maquinado de un tornillo en diferentes máquinas herramientas. Para hacer este tornillo necesitaremos primero cortar un material de acero col roll de un perfil cuadrado de 1,1 pulgadas por 1,1 pulgadas a 3 pulgadas de longitud. Esto para tener un margen de error y de cariados. Después montaremos en un torno paralelo de 4 mordazas para que éste pueda sujetar nuestro perfil cuadrado. Lo alinearemos y carearemos por ambas caras, sin dejar las medidas finales porque estas se retocarán al final, ¿no? Después desmontaremos la pieza, trazaremos el centro de una de las caras laterales, le haremos un graneteado, un punto de golpe, y marcaremos una circunferencia en ese lateral que nos ayudará después a alinear la pieza en el torno. De ahí montaremos en el torno, en el contrapunto del torno más bien, montaremos el broquero para hacer un pequeño barreno con broca de centros y así trabajar nuestra pieza sujeta de uno de los lados, de ese lado que vamos a estar trabajando, para que no pueda ocurrir el caso en que se nos parta la pieza por donde estemos maquinando. Después haremos un cilindrado de 880 milésimas de pulgada por 2 pulgadas 120. Esto sería más que nada para dejar el cilindrado para poder hacer el cuadrado que va arriba de en sí la cabeza de nuestro tornillo. Y después haremos otro segundo cilindrado que será de 5 octavos y un diámetro más bien, y 1 pulgada de 630 milésimas de pulgada de longitud. Empezaremos a hacer este roscado, que es de 5 octavos NF de 18 hilos por pulgada, y el único, por así, modificación es que no haremos la rosca final en el torno, ¿sí? Solo se dejará una profundidad media y después, para que se pueda montar en el cabezal divisor de la fresadora, ya que tenemos que hacer el rebaje para este cuadrado del tornillo y para la cabeza del tornillo igual. Bueno, entonces acabando la rosca a medias, desmontaremos la pieza del torno y la montaremos a una fresadora, sujetándola por el lado B, que sería este lado, que estaría cilindrado y con la rosca a medias, que se dejó a medias para que no dañáramos la rosca a la hora de sujetarla. Con la pieza sujeta en el cabezal divisor, lo que haremos es hacer el primer rebaje para una primera cara de el cuadrado que va encima de la cabeza del tornillo, y este será con una fresa de media pulgada de diámetro, y se irá bajando poco a poco la profundidad hasta que nuestro rebaje tenga una longitud de 5 octavos. Y una vez hecha esa cara, no moveremos para nada la profundidad de la fresa, solamente la retiraremos hacia un lado, hacia adelante o hacia atrás. Y de ahí daremos 10 vueltas a nuestro cabezal divisor en la manivela, claramente, porque nuestro cabezal divisor tiene una proporción de 40 vueltas en la manivela, es igual a una vuelta de en sí el chuck de este, ¿no? Daremos 10 vueltas por cada cara y repetiremos los pasos que se siguieron para hacer la primera cara. Ya no tendríamos que mover la profundidad, dado a que ya la tenemos porque ya hemos hecho una cara. Entonces tan solo tenemos que mover la pieza y hacer el planeo. Una vez terminada este cuadrado que va sobre la cabeza del tornillo, haremos la cabeza en sí del tornillo, que será después de haber hecho este cuadrado, porque el cabezal divisor en ese momento estará alineado y nivelado conforme a las caras del cuadrado. Entonces nuestras caras de la cabeza del tornillo no nos quedarán descuadradas. Referenciaremos y fijaremos una profundidad de 22 milésimas de pulgada, que son 22 dado a que nuestra pieza es de 1,1 pulgada,
se le resta esta cantidad y esta cantidad que sería la diferencia se divide entre 2 para hacer el rebaje en dos caras que sean contrarias. Entonces en la cara que nos quedemos haremos el rebaje, daremos 20 vueltas a la manivela del cabezal divisor y trabajaremos la cara contraria, ya que son dos caras que se encuentran, o sea, una que está de un lado y una que está del otro, por eso se dan 20 vueltas para que nuestro cabezal divisor dé, por así decir, la mitad de la vuelta. Ya para el último rebaje lo que haremos será fijar esta longitud, que son 996 milésimas de pulgada, y las fórmulas, o por así decirlo, las operaciones que se deben hacer son las mismas que para hacer esta longitud. Se le resta 1 pulgada 1/4, que es la medida de la cabeza en bruto. Le restaremos a 1 pulgada 1/4 las 996 milésimas de pulgada, y lo que nos dé lo tenemos que dividir entre 2. Esto da 127 milésimas de pulgada. Entonces se trabajará, por así decir, esta pieza es de esta cara y esta cara. Se trabajarán esas dos. Con esa medida se referenciará y se fijará esa medida, que son de 127 milésimas de pulgada. Y se trabajará igual que la anterior. Se planeará primero esta cara. Después se darán 20 vueltas a la manivela y se planeará esta otra de acá. Una vez terminada ya la cabeza de nuestro tornillo, pasaremos a desmontar nuestro tornillo del cabezal divisor y de la fresadora, y pasaremos al torno sujetando nuestra pieza por este lado, que sería la rosca sin acabar, la rosca a medias, y refrentaremos esta parte, ya que sería la parte que tendría el excedente, para dejar nuestra cabeza a 462 milésimas de pulgada. ¿Y por qué se hace nuestro rebaje de este lado y no de este? Bueno, esto se hace porque el cilindrado que ya habríamos hecho posteriormente se fijó a una longitud que sería de esta medida más esta medida, que son en sí ya la medida final del cuadrado y la medida final de la rosca. Entonces ya nuestras medidas no cuadrarían, ya que le tendríamos que rebajar más a la rosca, ¿no? Bueno, terminado el rebaje de nuestra cabeza del tornillo, desmontaremos del torno, desbarbaremos con una pequeña lima para quitar todos los filos en todos los vértices de nuestro tornillo. Fijaremos en un tornillo de banco, sujetándolo por la cabeza, sujetando el tornillo más bien por la cabeza. Y terminaremos la rosca con una tarraja de 5/8 NF y un poco de aceite. Esto cuidadosamente para evitar más bien dañar nuestra herramienta, dañar la tarraja o llegarla a quebrar, a romper. Y pues ese sería todo el proceso de nuestro maquinado de nuestro tornillo. Espero les haya servido el video, me sirva a mí. Gracias.